En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 7 de la serie El Papa y el Antipapa, la Iglesia y la Antiiglesia, Cristo y el Anticristo. Les recomiendo que si no han visto los videos anteriores de esta serie, que los vean en orden para que se beneficien al máximo. Hay cosas que ya he cubierto en los otros videos que tal vez mencione aquí, pero no voy a profundizar en ellas. Bueno, pues lo último que vimos en el video 6, hablé de por qué me atrevo a decir que Jorge Mario Bergoglio no fue papa, y es porque me atrevo a decir que la renuncia del Papa Benedicto XVI fue la renuncia a su ministerio de obispo de Roma, no a su oficio de vicario de Cristo. Ya eso se cubrió, puse citas, y si no he puesto todavía, pues espero poner más. Les dejé un enlace sobre el anuncio que hizo el Papa Benedicto XVI cuando estaba haciendo esto de separar el ministerio del oficio. En fin, pues en este video quiero concentrarme en explicar un poco por qué entiendo yo que él hizo eso. Que lo hizo, no hay duda. Objetivamente, viendo la enseñanza de la Iglesia, la ley de la Iglesia, las acciones del Papa Benedicto XVI, pues no hay duda de qué fue lo que hizo. La pregunta puede surgir: ¿por qué lo hizo? Recuerdo haber estado hablando con un sacerdote hace unos años, y él no quería escuchar, no quería estar de acuerdo, no quería aceptar las razones que yo le estaba dando, y la razón principal que él daba era una razón emocional. Es un sacerdote que, por otro lado, es muy lógico, pero en este momento estaba pues muy envuelto en sus emociones, y emocionalmente me dijo: no, yo no puedo aceptar que el Papa Benedicto haya mentido, nos haya engañado, haya querido hacernos creer una cosa que no es. Y por el amor que él le tenía al Papa Benedicto XVI, y entender él, este sacerdote, pidan por él. No voy a decir ni siquiera su nombre, pero pues pidan por él. Pues él no podía intelectualmente ver con objetividad ninguna de las pruebas, porque emocionalmente tenía un bloque muy fuerte, y es que en su lógica, si esto que yo le estaba presentando es cierto, si es cierto que el Papa Benedicto XVI no hizo lo que el mundo cree que hizo, pues en la lógica de este sacerdote, el Papa Benedicto XVI nos estaba engañando, mintiendo, estaba siendo un hombre de mentira. Y claro, como el padre de la mentira es el diablo, pues eso era una conclusión muy fuerte. Y en primer lugar, el Papa Benedicto XVI no mintió, no nos engañó, no se pasó al lado del padre de la mentira y trató de engañarnos. No. Lo que él hizo fue malentendido por el mundo, sí, pero en ningún momento él faltó a la verdad. No.
No sé si me dará tiempo en este video de cubrir cómo es que me atrevo a decir que el Papa Benedicto XVI no faltó a la verdad y la razón por lo que lo hizo, porque son dos cosas diferentes, conectadas. La verdad que no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los tiempos. ¿Por qué lo hizo? Y luego lo último que espero mencionar es cómo es posible que aunque haya hecho eso, a diferencia de lo que aparenta a primera vista o puede aparentar a primera vista, no mintió el Papa Benedicto XVI. Los tiempos. ¿Por qué el Santo Padre hizo lo que hizo? Pues es por los tiempos que estamos viviendo. No se puede entender lo que hizo el Papa Benedicto XVI si no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Y me refiero a los tiempos en la historia de la salvación, los últimos tiempos. Estamos en el final de los últimos tiempos. Esto es súper importante. Hoy, el Evangelio de hoy, del viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario, el Santo Evangelio fue tomado de San Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 59. Aquí nos dice, bueno, voy a leer la versión de, no es la mejor traducción, pero es la que tengo a la mano ahora, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Dice aquí: en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Esa es la primera parte. Pues es maravilloso y va muy a lo que estamos hablando. Los signos de los tiempos están ahí. Si tú, hermano, aún no lo has visto, o si no quieres verlo, o si estás convencido o afectado por esta ideología terrible que nos dice, una ideología terrible que mezcla verdad con mentira para paralizarnos. Es verdad que el Señor dijo que de aquel día y aquella hora nadie sabe, solo el Padre. El día y la hora solo la sabe el Padre, de cuándo vendrá el Señor, de la ira del Señor. Solo lo sabe el Padre. Eso es verdad. También es verdad que el Señor, aunque sin decirnos el día ni la hora, nos dice los tiempos, el tiempo. Eso sí nos lo dice. No solo nos dice el tiempo, nos da muchísimas pistas de cuándo es el tiempo y reclama a aquellos que, aunque tienen en sus caras los signos de los tiempos, rehúsan a verlos. Hipócritas, les dice el Señor, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? No tenemos excusa, tú y yo, hermano, si no nos damos cuenta, porque están ahí. No hay que buscar en sitios oscuros y terribles, hay que, en el catecismo, la señal
La enseñanza de la Santa Iglesia Católica, el Evangelio, la enseñanza de los santos, no hay que buscarlo en estos nuevos falsos profetas de hoy en día, sino en la enseñanza de siempre de la Iglesia. Dice aquí, y hay que juzgar, sí, hay que juzgar correctamente. Dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Darnos cuenta de los tiempos y juzgar qué debo hacer, puesto que los últimos tiempos ya están aquí. Debo prepararme. Tan importante es la preparación que sigue aquí el otro versículo. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Darnos cuenta de los tiempos y prepararnos. Pues bien, ¿por qué el Santo Padre Benedicto XVI hizo lo que hizo? Por los tiempos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Bueno, voy a dejar, si Dios quiere, un enlace en los comentarios, en la descripción del video, de una serie que hice hace un tiempo ya, que se llama Gálatas 3:28. En esa serie explico en varios capítulos la diferencia y la similitud del tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles. El tiempo de los hebreos duró aproximadamente, esto es un resumen, pero voy a dejar el enlace para que cuando tengan tiempo visiten y vean esa serie y les va a ayudar. Confío que les va a ayudar a poner en perspectiva por qué el Santo Padre Benedicto XVI hizo lo que hizo. El tiempo de los hebreos de la Iglesia hebrea duró aproximadamente unos 2000 años, más o menos, 2 milenios. Desde Abraham, el padre del pueblo hebreo, hasta nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo de los gentiles duró aproximadamente lo mismo, desde la encarnación hasta estos momentos, aproximadamente 2000 años, más o menos. No sé la exactitud, pero ¿por qué me atrevo a decir eso? ¿Por qué me atrevo incluso a decir de que existen esos dos tiempos, el tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles? Bueno, pues la iglesia, la palabra iglesia, eclesía en griego, que quiere decir congregación, agrupación, llamado, tiene varios significados, pero iglesia pues es el significado que se le da en este tiempo que la iglesia misma ha definido. Y esa palabra se usaba en el Antiguo Testamento para la comunidad de Israel, para la asamblea de Israel. Por eso, cuando digo de la iglesia hebrea, no estoy más que usando la palabra que originalmente se usó en el Antiguo Testamento y que se usó también para designar a la iglesia, comunidad. La iglesia hebrea y la iglesia católica. La iglesia hebrea era solo para los hebreos, el pueblo hebreo que por 2000 años el Señor estuvo preparando. Luego, cuando esa única iglesia de Dios cambió, cuando el Verbo se hizo carne, cuando vino a cumplir la ley, no a abolirla, cuando vino a abrir las puertas a todos los pueblos, los pueblos en todo lugar, que en griego es katolokos, la iglesia en todas partes,
todas las naciones, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Está en los Hechos de los Apóstoles ese término, catolocos. Pues esa es la gran diferencia. Antes de Mesías era solo los hebreos. Cuando vino Mesías, los hebreos y los gentiles. Los gentiles más bien y los hebreos como puestos a un lado hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Esta cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 24. San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 24. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que ya se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad que se marchen, y quienes estén en los campos que no entren a ella. Estos son días de castigo para que se cumpla todo lo escrito. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra y habrá ira contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Todo esto está el Señor dándoles a entender al pueblo hebreo cómo va a cerrar con broche de oro el tiempo de los hebreos. Va a cerrar con la destrucción de Jerusalén, acabando así el tiempo de los hebreos y comenzando el tiempo de los gentiles, dice aquí. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El pueblo hebreo fue criado por Dios, bendecido por Dios, la jerarquía, muchísimas bendiciones, el establecimiento del reinado de David, luego la infidelidad fue disminuyendo, haciéndose cada vez más infiel, más infiel, más infiel, de manera que un grupito de un resto fiel se salvó cuando aceptó a Mesías y Jerusalén fue destruida, acabándose así el tiempo de los hebreos. El tiempo de los gentiles en la iglesia igual. El Señor fundó la iglesia siguió creciendo, manifestándose, salvando, esparciéndose. La cierta jerarquía también, así como en el Antiguo Testamento la jerarquía fue añadida al pueblo de Dios, la jerarquía fue añadida cuando el Estado Vaticano, gobernado por su santidad el Papa por muchos siglos, pues fue la manifestación política, por así decirlo, la fuerza, la presencia entre las naciones como una nación del pueblo de Dios, que es una realidad mucho más profunda que el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano es el caparazón, lo de fuera, como el reino de David. David hacía sus leyes y demás, pero el reinado de Dios está en los corazones, es mucho más profundo que la extensión del reinado de David o de Salomón. Pues igual, el Vaticano pues tuvo su tiempo, la Iglesia pudo ayudar mucho durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a estar entre las naciones, con una nación, la ciudad-estado del Vaticano y demás y todo eso. Pero al igual que Israel, la Iglesia comenzó a serle infiel al Señor. A medida que se acercaba el final del tiempo de los gentiles, se estaba repitiendo lo que pasó al final del tiempo de los hebreos. De manera que hoy en día, desde que Israel es Estado nuevamente en la Tierra Santa, independientemente de lo que esté pasando allá, Israel, el pueblo de Israel,
se hizo estado de manera que ya los gentiles no pisotean a Jerusalén. Esa es una señal de que el tiempo de los gentiles estaba llegando a su fin cuando el Estado de Israel fue fundado. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, de manera que el tiempo de los hebreos se ha acabado, el de los gentiles está a punto de terminar, y lo que viene después pues es maravilloso. Pero es por eso que el Santo Padre hizo lo que hizo, por los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué pasó al final del tiempo de los hebreos? El verdadero rey de los judíos no fue reconocido. Fue reconocido al principio como rey cuando entró a Jerusalén. Y un grupito, bueno, muchos de ellos gritaban Hosana al hijo de David cuando el Señor estaba entrando en un borriquillo en la ciudad de Jerusalén. Lo reconocieron como rey. Sin embargo, no se sentó en la silla del rey. Había un usurpador, Herodes. Herodes primero, el que asesinó a los bebés, y luego su hijo Herodes, que también gobernaba en Judea. Hubo más de un falso rey en Jerusalén. Y el verdadero, aunque tenía todo el derecho de proclamar su reino, escogió no hacerlo. Dense cuenta, cuando querían llevarse a nuestro Señor para coronarlo y hacerlo rey, Él se les escapaba. Él no permitió. El único momento donde Él aceptó su corona o una corona junto con el título de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue en la cruz. Aunque Él es rey por derecho, no aceptó ser coronado como rey, aunque lo era. Y en su muerte, en su pasión, por fin, él ejercitó su reinado en la cruz. El Papa Benedicto XVI, verdadero vicario de Cristo, también rehusó a ser llamado tal. Como Jesucristo, verdadero rey, rehusó ser coronado al final de los tiempos de los hebreos, al final de los tiempos de los gentiles, el Papa Benedicto XVI, cabeza de la Iglesia Católica, cabeza visible, vicario de Cristo, verdadero Papa, rehusó llevar la corona de Papa, o las vestimentas o las cosas que lo identificaban como Papa, excepto el vestido blanco, que él lo siguió usando hasta el fin. Rehusó eso y entró en su pasión. Dijo él, este munus, este oficio de vicario de Cristo, que se puede hacer con la enseñanza y la predicación, también con el sufrimiento y la oración. Y él escogió el sufrimiento y la oración para terminar su vida como vicario de Cristo, haciendo lo que hizo Cristo. Cuando se acabó el tiempo de los hebreos, el Señor lo hizo. Cuando se acabó el tiempo de los gentiles, el Papa lo hizo. De manera que el Papa no mintió. Jesucristo nuestro Señor no mintió cuando, por ejemplo, reconoció al rey Herodes, sabiendo que Herodes no era rey de nada, pero Herodes era conocido como rey, pues, y el Señor aceptó, en cierto modo. Él nunca, sí lo llamó zorra, pues porque lo era, Herodes, pero en ningún momento dijo, este es un falso rey, aunque Herodes era un falso rey. El verdadero rey en ese momento y siempre ha sido Jesucristo. El Papa Benedicto XVI no mintió cuando trataba a Bergoglio como si fuese un papa verdadero. No lo era. El Papa verdadero era Benedicto XVI. Y así como nuestro Señor no mintió, no engañó cuando dejó que llamaran a Herodes rey
y él mismo pues no hizo nada en contra. El Papa Benedicto XVI, siguiendo el camino de su maestro, hizo lo mismo. Rehusó la coronación y la cosa y siguió siendo el verdadero y único Papa. Y a nadie dijo así abiertamente: este no es Papa. Igual que Jesucristo no dijo: es Herodes, pero ¿cómo decís Herodes? Él no es rey. En ningún momento el Señor dijo eso. Pero sí tenía claro nuestro Señor que Él era el rey. Sí tenía claro Benedicto XVI que Él era el Papa. Así que pensar que Él mintió es equivocado. El Papa Benedicto XVI no mintió. Tenía que hacer lo que hizo, imitando a su maestro y por los tiempos que estamos viviendo. Así que Él no mintió, no engañó, no se pasó al lado del padre de la mentira. Él siguió los pasos de su maestro, que es la verdad encarnada. Y eso tenía que pasar así, porque en ese momento nuestro Señor tuvo que hacerlo así, hacerse pasar como un nadie, como un hombre cualquiera, sufrir como si fuera un criminal, ser acusado, mientras el falso rey estaba sentado a sus anchas, el falso rey, y él estaba sufriendo su pasión, nuestro Señor. El Papa Benedicto hizo lo mismo, porque le tocaba a él hacerlo, porque ya el tiempo de los gentiles se estaba acabando. Nuestra Señora dijo en Garabandal que quedaban 2 papas para el fin de los tiempos. ¿El fin de qué tiempos? No el fin del mundo, el fin del tiempo de los gentiles. Por eso fue el Papa Juan Pablo II el primer papa, no el primero que visitó la Tierra Santa después de San Pedro, pero el primero que fue al Muro de las Lamentaciones. Como quien dice: ya se ha acabado el tiempo de los gentiles, volvemos a pasar la antorcha al pueblo hebreo. ¿Qué es lo próximo que viene? La conversión en masa de los hebreos. Y con eso la renovación de la iglesia. Muchas cosas van a pasar. Y hebreos y gentiles juntos, unos en Cristo, comenzará la gran evangelización cuando la iglesia vuelva a comenzar pequeñita. Pero eso no es en este instante, está a punto de venir. Muy probablemente Roma será destruida también, como lo fue Jerusalén. Nuestra Señora dijo en Nazaret que Roma se convertiría en la sede del anticristo. Ya hablaremos del que está sentado ahí en otros videos, porque Francisco no fue papa, Preboste tampoco lo es, pero ya llegaremos una cosa a la vez. Pues bien, ya he cubierto que el Papa Benedicto XVI no mintió, no engañó. El catecismo de la Iglesia Católica nos da más luz en este asunto de el por qué ahora, en por qué el Papa Benedicto XVI hizo lo que hizo cuando lo hizo. El punto 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, así como la prueba que pasó el pueblo hebreo. Ellos esperaban a un Mesías, a un rey que vendría a resolverlo todo. Y el rey vino. ¿Pero de qué manera vino? Naciendo en un pesebre, siendo acusado, flagelado, matado, y seguir creyendo en la palabra de Dios, que promete un Mesías que viene a arreglarlo todo, y ver lo que le pasó a Jesucristo nuestro Señor, quien ellos
habían comenzado a reconocer como Mesías. Eso fue una prueba muy fuerte. En ese momento, al final de los tiempos de los hebreos y al final de los tiempos de los gentiles igual, creer que la iglesia es una, santa, católica y apostólica infalible, y ver las cosas que están sucediendo, toman fe. Oh, claro, es una prueba muy grande, pero está bien, porque el Señor, pues así lo quiere, y Él no nos abandona en la prueba. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Quien todavía no se haya dado cuenta de la apostasía en la iglesia, como este no papa, pero que muchos lo tienen como tal, desde bendecir hielos, desde darle puestos a personas que promueven la aberración del homosexualismo y demás, de aprobar las cosas terribles que Bergoglio aprobó. Es una imposición religiosa y el precio es la apostasía. Aquellos que quieren seguir a este hombre como si fuese católico, como si estar dentro de la iglesia católica fuese igual a abrazar a este falso profeta y estar en comunión con él. Hacer eso es la apostasía a la verdad. Es aceptar la imposición religiosa. Estamos viviendo este punto 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para que eso fuese posible, era necesario que el verdadero vicario de Cristo se echara a un lado, que el catejón fuese removido. Era necesario. Si el Señor no se hubiese escapado cuando querían hacerlo rey, no hubiésemos sido redimidos. El Señor tuvo que hacerlo, era parte del plan. Si el Papa Benedicto XVI no se hubiese echado a un lado y dejar que estos falsos profetas tuviesen su sede en Roma, pues no se hubiese seguido el plan de Dios. Estamos viviendo el plan de Dios, no hay por qué desesperarse. El Señor, que no abandonó a su pueblo hebreo en su última prueba, no abandona a su pueblo gentil, a su iglesia, a su esposa, en esta última prueba tampoco. Tú y yo tenemos que serle fiel a Él, procurar estar en la gracia de Dios, recibirlo a diario, rezar el Santo Rosario a diario y esperar. Todo está en sus manos. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. El anticristo niega la encarnación, niega que Dios se hizo carne. Lo que ha hecho Bergoglio y Prevoste, negar la sobrenaturalidad de la iglesia, la realidad divina de la iglesia, que la iglesia está aquí para salvar almas, para perdonar pecados, no para bendecir hielos y preocuparse del cambio climático, y mucho menos para aceptar el pecado o la peregrinación de los sodomitas en el lugar santo. Y termino con el punto 677 del Catecismo de la Iglesia Católica, 2 puntos más. Dice aquí: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte
y su resurrección. La iglesia, primero con su cabeza, Benedicto XVI, su cabeza visible, su cabeza vicaria, murió. La iglesia también. Jesucristo, la vida misma, estuvo 3 días en el sepulcro. Y eso no quita la realidad de que es el Verbo de Dios encarnado. Que la iglesia esté muerta en estos momentos no quita la realidad que sigue siendo indestructible. ¿Cuándo va a resucitar la iglesia? La conversión de los judíos. Dice San Pablo, si su rechazo, el rechazo cuando el Señor los rechazó porque ellos comenzaron rechazando a Mesías, cuando el grupo de judíos, porque de los judíos la mayoría rechazó a Mesías y los pocos fieles se hicieron católicos. Pero cuando ese grupo de judíos rechazó a Mesías, dice San Pablo, si su rechazo, cuando ellos rechazaron a Mesías y por lo tanto Dios también los rechazó, si su rechazo resultó en la salvación de los gentiles, dice San Pablo, ¿qué significará su reinserción sino la resurrección de los muertos? Cuando los judíos se conviertan en masa, eso será al mismo tiempo que la iglesia vuelva a renacer. Porque después de acabarse el tiempo de los hebreos y de los judíos, ya cada uno ha tenido su oportunidad, su castigo, su tiempo de conversión, y ahora viene ya este final, donde la iglesia va a estar preparada y hermosa para esperar a su maestro, a su esposo, a su Mesías, en la segunda venida. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente. Hay muchas personas que dicen, vamos a evangelizar porque todo depende de nosotros y depende de nosotros. Pues no depende de nosotros. Que hay que evangelizar, sí, porque hay que obedecer al Maestro. Pero no es que nuestros esfuerzos de evangelización pues vayan a hacer un mundo católico otra vez, como piensan algunos. No. ¿Que el Señor reinará? Claro que sí, pero cuando Él venga, es a su tiempo. Tú y yo tenemos que evangelizar y tratar de salvar todas las almas que se puedan. Sí. No parar de evangelizar. No parar de vivir en gracia, no parar de evangelizar. Pero el reinado no va a ser por nuestros esfuerzos. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino que por una victoria de Dios, sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. Ahí sí el reino será establecido. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Eso. Por eso el Santo Padre hizo lo que hizo, para que se cumpliese lo que tiene que cumplirse. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Por eso está sentado en Roma uno que no es papa. Hasta aquí he hablado sobre Bergoglio, por qué él no es papa. He dado las razones por las que Benedicto XVI, verdadero y último hasta ahora vicario de Cristo, hizo lo que hizo, permitiendo que un falso papa se siente. En los próximos videos me toca cubrir Preboste, cómo es, quién es él y por qué está ahí y por qué hay más de un falso papa, y lo cubriremos si Dios quiere
en el próximo. Bueno, hermanos, fieles al Señor. No tenemos otra. Y felices porque se acerca nuestra liberación. Porque si todo esto que he compartido con ustedes es cierto, estoy dispuesto a morir por ello, porque es enseñanza de la Iglesia. Yo estaba leyéndoles el catecismo de la Iglesia Católica, no son mis propias conjeturas. Y los signos de los tiempos están ahí, como vimos en el Evangelio, tenemos que verlos. Pues venga, estar en la gracia de Dios. Termino pidiéndote, Señor Dios Todopoderoso, que todos los que están viendo este video, que si no están en la gracia de Dios, dales la gracia de la conversión, que se confiesen y que estén en tus gracias santificantes, Señor. Y los que sí están en tu gracia de Dios, dales la gracia de perseverar en ella hasta el fin, Señor amado. Y te rogamos que vengas pronto, tú con tu iglesia. Ven pronto, Señor. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.